Muchas gracias a Dios, porque es un privilegio, realmente es un privilegio el tener la oportunidad de poder compartir su palabra. Vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestras cabezas para poder orar a Dios. Padre bendito, gracias te doy, Señor, gracias por esta oportunidad que me das, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Bendito Dios, te pido, Señor, que seas tú, con tu Espíritu Santo, el que toque las vidas y las mentes, los pensamientos, las personas, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, para que tú seas el que ministre, Padre Santo. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, para que podamos saber que esta palabra viene de ti, Señor, porque está basada en tu palabra bendita, que es la Biblia, Señor. Te pido una bendición para cada uno de nosotros, Señor, y gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues miren, en esta mañana yo quiero compartir una predicación, un mensaje que yo estoy seguro que va a ser de gran bendición para todos nosotros, porque voy a hablar acerca de 3 elementos que sin duda alguna son indispensables para toda obra de Dios. Y es decir, para toda obra de Dios me estoy refiriendo a una iglesia, pero también hay otro tipo de ministerios. Pero yo creo que es indispensable que nosotros sepamos que estos 3 elementos son indispensables. No quiere decir que sean los únicos, pero sí son estos 3 indispensables. Y son lo que es unión, visión y acción en una iglesia. Lo vuelvo a decir, es unión, visión y acción. Y para esto vamos a basarnos, vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a buscar a Primera de Pedro capítulo 4, versículos 6 al 11. Cuando lo vayan encontrando, les voy a agradecer que vayan diciendo amén, ¿verdad? Para ir sabiendo que ya lo tienen, ¿verdad? Es Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 6 al 11. Amén. Amén, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a leerlo. Es un capítulo, es un pasaje pequeño. Me voy a permitir leerlo y ustedes síganlo por favor con su mirada. Dice aquí, dice la palabra de Dios, dice: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, muy bien. Pues miren, primeramente lo que yo puedo ver en este pasaje es el primer punto que yo referí al principio, que es la unión, la unidad, hermanos. La unidad es el elemento que asegura el éxito en toda comunidad de personas. Es decir, no solamente en una iglesia, sino en toda comunidad de personas. Es el ingrediente indispensable que, si llega a faltar, puede conducir al fracaso a una organización entera, incluso a una iglesia. La unidad es fundamental, hermanos. La unidad no significa que nosotros debamos estar de acuerdo en todo y que todos debamos tener las mismas ideas. Eso no es la unidad. La unidad en realidad es que, a pesar de nuestras diferencias, podamos tener la actitud y la disposición para unirnos a las disposiciones que de ese grupo emanen. Es algo fundamental, hermanos, fundamental. Hermanos, si falta la unidad en un grupo, se puede venir abajo. Y en esta mañana yo lo que quiero transmitirles es la importancia de la unidad, hermanos, porque si no hay esta unidad, nosotros empezamos a crear nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos. Cuando no hay unidad, una persona puede pensar que tiene la razón y la otra va a decir lo mismo, porque nosotros pensamos, naturalmente siempre pensamos que tenemos la razón. Es la tendencia humana, y díganme si no es así. Es más, lo podemos ver hasta en nuestro propio matrimonio, los que están casados. Los que no están casados lo podrán ver
con sus papás o lo podrán ver con sus hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre tendemos a pensar que nosotros somos los que tenemos la razón. Ahora imagínense en una comunidad como es nuestra iglesia, cuando cada quien puede tener una opinión diferente. Cuando cada quien puede pensar, ¿sabes qué? Yo lo que creo es lo que debe ser, pero me doy cuenta que el otro opina de forma diferente. La unidad no va a ser el que nos pongamos de acuerdo, hermanos, la unidad va a ser que nos pongamos de acuerdo a pesar de las diferencias, no de que todos tengamos el mismo pensamiento. Cuando yo me voy al versículo, y vamos a verlo ahí en nuestra Biblia, el versículo 8 y 9, nos estamos dando cuenta que claramente dice aquí, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es decir, tenemos que tener una clara determinación a poder ceder, a poder tolerar. Son palabras que normalmente las sabemos. Si yo te pregunto, ¿qué quiere decir tolerar? Yo estoy seguro que cada uno de ustedes me va a dar una definición. ¿Y qué quiere decir tener amor? Pues también lo vamos a poder saber. El verdadero reto, hermanos, es poderlo poner en práctica. Tolerar es muy difícil, hermanos, muy difícil. ¿Por qué? Porque yo me estoy enfrentando con diferentes temperamentos. Me estoy enfrentando con diferentes caracteres, con formas diferentes de ser a la mía. Y es ahí donde viene un choque normalmente. Porque cuando yo no empiezo a tolerar a una persona porque es diferente a mí, es cuando me empieza a caer gorda. Se oye feo, ¿verdad? Me empieza a caer mal. Me empieza a caer así como que me empieza a haber una fricción. Por ahí dicen, no es cuestión mía, ¿no? Dicen que las mujeres, ¿cómo dicen? Se pueden destruir, pero no se matarán, algo así. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero las mujeres muchas veces tienden a que se empiezan a caer mal, pero ni siquiera se han tratado. Ni siquiera se han tratado. Pero claro, tienen esa enorme cualidad de que se hablan, hola, y un besito y todo, pero se caen mal. Así es el género femenino. Y es importante que nosotros sepamos respetar, hermanos. Tenemos que respetar las opiniones de los demás. Y eso requiere una habilidad, pero más que habilidad requiere que nosotros pongamos en oración ese tipo de situaciones. Miren, hermanos, cuando alguien me cae mal, yo lo que tengo que hacer es orar, no para que la otra persona cambie. Yo lo que tengo que orar es para que yo cambie mi perspectiva. Porque cuando una persona empieza a pensar mal de otra gente, ok, piensa mal de una persona, piensa mal de otra, y ya cuando empiezan a haber muchas, quiere decir que el problema es esa persona. Entonces, lo primero que tengo que hacer, hermanos, es que yo le pida a Dios que me cambie mi perspectiva, que cambie mis sentimientos, que no me deje estar pensando siempre mal de los demás, porque esto viene a ser un problema. Y cuando una iglesia no ora, nos vamos a encontrar con que hay muchos integrantes de esa iglesia que van a pensar lo mismo, y es cuando empieza a haber problemas. Por eso cada vez que hay problemas de fricciones, problemas de malos entendidos, problemas de malas interpretaciones, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es inclinarnos y orar a Dios. Una iglesia que no ora jamás podrá pasar de ese nivel de una comunidad normal. Y es lo que nos hace diferentes, hermanos. Es lo que nos hace diferentes a cualquier organización, ya sea sociedad filantrópica, ya sea el trabajo, ya sea la escuela, ya sea una comunidad de vecinos. Es lo que nos hace diferentes. Qué bueno que en esas comunidades también pudiéramos orar. Qué bueno sería. Pero lamentablemente no es así porque sus fines son otros. Pero cuando venimos nosotros aquí a la iglesia a derramar nuestras cargas a Dios, lo que queremos es encontrar esa armonía, esa unidad, esa unión entre la gente, que no haya sino tolerancia, que haya misericordia entre unos y otros. Por eso lo puse en primer lugar, hermanos, porque es el primer elemento, es el primer elemento que debe existir. Tenemos que tener unidad y, hermanos, la debemos buscar voluntariamente en una forma consciente. Es decir, no va a venir solita. No quiere decir que, bueno, a ver, voy a esperar a que se me pase y que me caiga bien. No, tenemos que buscarla. ¿Y cómo la podemos buscar? Fomentando la relación con esa gente que nos cae mal. Con esa persona que tenemos fricciones. Tenemos que fomentar esa plática, ese acercamiento. Y obviamente por nosotros no habrá ese problema. ¿Por qué? Porque si cada uno
de nosotros que estamos aquí tenemos esa misma actitud y ese mismo comportamiento, entonces esto va a engranar de una manera idónea como Dios lo quiere. Y es que, miren hermanos, si nos vemos, vamos a este versículo, yo veo cómo dice aquí, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y arriba dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No quiere decir que no tengamos razón. Es decir, cuando una persona, a veces tenemos un cierto rechazo y de repente empezamos a encontrarle las fallas, puede que tengamos razón. Es más, muy frecuente vamos a tener razón, porque a lo mejor esa persona efectivamente ha sido grosera con nosotros, a lo mejor es una persona que en su vida estamos viendo claramente que no se sujeta a Dios, pero en vez de tener eso, dice aquí que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor de Dios es el que cubre multitud de pecados, y ese amor es el que nosotros debemos de tener, ese amor que debe de estar por encima de nuestros propios deseos. Hace rato, oye, cuando estaba el grupo de alabanza, como Mario Hernández decía, tú eres el único, no importa de dónde vengamos, no importa quiénes somos, no importa qué tenemos. Y eso debe ser cierto, hermanos. Cuando venimos aquí a dar amor, es porque mucha gente viene cargada y viene cansada, como dice la palabra de Dios. Y a veces creemos, hermanos, que los otros son los que deben de ser santos, no nosotros. Y siempre tendemos a decir, bueno, es que voy a la iglesia, pero mira lo que hacen los hermanos. No me doy cuenta que yo soy parte de esos hermanos. Yo soy el que tengo que dar ese amor. Porque de aquí ha llegado el momento en que nosotros no nos conocemos todos. No tenemos el gusto de conocernos entre todos. Y eso que apenas vamos 450. Pero no nos conocemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no debemos de dar por hecho que la otra persona es el ungido, sino que realmente debemos de tener nosotros ese corazón misericordioso para poder dar una palabra basada en la palabra de Dios, que es la Biblia. Hermanos, la unidad es el elemento indispensable. Si nosotros queremos que la obra de Dios persista y prosiga, tenemos que tener unidad, hermanos. Llévenselo en su corazón y empecemos a aplicarlo. Unidad, comprensión, tolerancia, misericordia, amor. Es lo que nos dice la palabra de Dios, no lo estoy inventando yo, viene la palabra de Dios, lo que vamos a leer, entre muchas otras citas. Segundo punto, vamos a leer el versículo número 11, hermanos. Y dice el versículo 11, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hermanos, la visión es indispensable para saber por qué estamos aquí. La visión es algo fundamental, porque si nosotros no sabemos a dónde vamos, pues obviamente vamos a estar caminando nada más a tientas. La visión, como ustedes recordarán, la visión de nuestra iglesia que Dios nos dio es alcanzar a miles de familias para Cristo. Y la repito, porque muchos se han integrado como nuevos congregantes y no la sabían o no la saben. Pero la visión que tuvo Dios para esta iglesia es alcanzar a miles de familias sin Cristo. Y el versículo que es nuestro lema es, ¿cuál es? A ver si alguien me lo puede decir. A ver si se acuerdan de los hermanos. Exactamente. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vean qué hermoso, eso viene en Josué 24:1. Lo puede buscar en su Biblia, Josué 24:1. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, si esto no lo tenemos presente como una visión, nuestros esfuerzos no los vamos a comprender. ¿Por qué hacen esas actividades en la iglesia? O sea, ¿a qué conduce? ¿Qué se busca cuando nosotros decimos, oye, hay esta actividad o hay esta otra? ¿Qué es lo que se busca? Se busca cumplir esa visión que Dios nos dio como iglesia. Se busca efectivamente alcanzar a miles de familias sin Cristo. Pero no las vamos a alcanzar únicamente orando. Las tenemos que alcanzar con acción. Y ese va a ser el tercer punto. Pero lo que voy es de que tenemos que tener muy claro cuál es la visión de esta iglesia. Recordemos que el mandato de Jesucristo para su iglesia viene claramente especificado en Marcos 16, versículos 15 y 16. Si vamos a buscarlo en su Biblia, Marcos 16,
versículos 15 y 16. Y nos vamos a dar cuenta que una visión como la nuestra está supeditada a lo que Dios dijo, a lo que Jesucristo mismo dijo. Dice Marcos 16, 15 y 16, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, qué hermoso es esto, y qué hermoso que nuestra iglesia tenga esa visión. Respetamos cualquier otra visión de cualquier otra iglesia, ministerio, a veces son diferentes. ¿Por qué? Porque son diferentes propósitos. Por ejemplo, a mí me admira mucho la visión que tiene el Centro Cristiano de Inmigrantes. Los que hayan podido acudir en alguna ocasión se van a dar cuenta del enorme trabajo que esto requiere. Es un pastor, es el pastor Héctor, que él tiene como misión ayudar a todos los inmigrantes que vienen de Centroamérica o del sur de México. Uno los visita y es increíble lo que se hace ahí, porque no nada más se les da alojamiento, no se les da nada más alimento y un lugar para dormir, se les ministra la palabra de Dios. Y las diversas iglesias que conformamos aquí en Reynosa el cuerpo de Cristo, tenemos la oportunidad de ir. Nosotros vamos aquí como iglesia, hay un grupo de hermanos que acude y da la administración de la palabra. Entonces ellos tienen muy identificado cuál es su visión: ayudar a las personas que se encuentran en un estado tremendo, tanto emocional como físico, para poder llegar y ayudarles. Hay otros centros, por ejemplo, el de ayuda a viudas también, que lo que hacen es también tener una mano de ayuda para la gente que está con escasos recursos y que ha quedado viuda a una edad avanzada. Tenemos también lo que es otros ministerios cristianos, me estoy refiriendo a ministerios cristianos, que su propósito es, por ejemplo, los centros de rehabilitación, que es precisamente sacar de las adicciones a las personas. Pero nosotros como iglesia tenemos la visión de alcanzar a miles de familias sin Cristo. Hermano, tú y yo cuando estábamos perdidos en el fango sin Cristo, obviamente no éramos nada. Y en algún momento Cristo llegó a nuestras vidas y nos dio la salvación. Como decía el canto que cantamos ahorita, dice: poderoso, poderoso, me salvaste, me libraste. ¿De qué me libraste? De la muerte eterna. Pero como iglesia nosotros no nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar pasivos, hermanos, porque esa salvación tan grande, como dice la palabra de Dios, que la tenemos que cuidar, esa salvación tan grande la tenemos que transmitir a otros. Si no, hermanos, no estamos cumpliendo lo que Dios ha puesto en esta iglesia como visión y como propósito. Hermanos, cuando vemos nosotros que hay actividades de la iglesia, son tendientes a eso, a alcanzar a miles de familias sin Cristo. ¿Se acuerdan que la visión es decir 3,000 personas? 3,000 personas, bueno, vamos 450. Mucha gente del círculo de las iglesias se sorprendió por el crecimiento que tuvo esta iglesia, gracias a Dios. La gloria sea a Dios, únicamente. Pero no nos podemos detener porque una visión es trascendental, hermanos. ¿Qué significa trascendental? Que trasciende a las personas y al tiempo. Es decir, lo pasa. Si ahorita yo estoy aquí, usted está aquí, hermano, al rato no estamos por alguna circunstancia, la visión de la iglesia persiste, porque esa es una visión que dio Dios. Pero mientras estamos aquí, nosotros tenemos que cumplir con nuestro cometido. Y es algo muy importante, hermanos, porque esta visión que Dios nos dio nos va a ayudar a entender hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, y que tenemos que animarnos, hermanos, nos tenemos que entusiasmar. No podemos dejar que el desánimo venga a nuestra vida, porque si ustedes se dan cuenta, y ese va a ser el punto número 3, que es la acción, a nuestros trabajos no vamos porque tengamos ánimo. No vamos y decimos: ¿sabes qué? Ahora no tengo ganas. Oye, a menos que seamos dueños del negocio, ¿verdad? Y ni aún así, porque dicen que el que tenga tienda, que la tienda, ¿verdad? Y ya no me acuerdo qué es más lo que sigue, ¿eh? Pero el caso es de que tenemos que atenderlo, si no se va abajo. Muy bien. En el trabajo secular, en el trabajo normal, en un empleo, no podemos darnos el lujo: ¿sabes qué? Ahora estoy desanimado, voy a dejar el trabajo, lo dejo. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una consecuencia, no tanto del patrón, sino del ingreso económico de nosotros. Dejamos de tener ingreso, no tenemos para comer, no tenemos para alimentar a nuestra familia, y obviamente eso se viene abajo. Entonces no nos podemos dar ese lujo. Bueno, pero ¿por qué si lo hacemos para la obra de Dios? ¿Por qué atribuimos al ánimo, al entusiasmo o a la falta de ellos
el trabajar o no trabajar en la iglesia? ¿Por qué nos dejamos, hermanos, apabullar cuando hay una situación de fricción o de conflicto? ¿Por qué dejamos de hacer el trabajo que es para Dios? El trabajo no es para el pastor, no es para el grupo de servidores, no es para, en un sentido muy estricto, no sería ni siquiera para los integrantes de la iglesia. Es para la honra y la gloria de Dios. Amén. Y cuando estamos trabajando nosotros para Dios, y cuando tenemos claro que ese trabajo es para Dios, entonces toda diferencia la pasamos por alto, hermanos. Toda diferencia la pasamos por alto. ¿Por qué? Porque no es nuestro interés estar agradando a un hermano, no en el mal sentido. Porque a veces se puede tomar a mal esto. Le dirá, bueno, yo voy a hacer y deshacer porque no me interesa agradar al hermano. No es esa la actitud. Lo que queremos decir es de que la actitud correcta es de que todo lo que yo haga en beneficio y en bendición de mis hermanos es porque lo estoy haciendo para Dios, para la gloria y la honra de Dios, para difundir el evangelio, porque ese es lo que nos dice Jesucristo, es un mandato: ir y predicar el evangelio, y eso se correlaciona con la visión que tenemos como iglesia local, como iglesia Buen Pastor Periférico, que es alcanzar a miles de familias para Cristo. Pero ¿cuándo lo vamos a lograr, hermanos? Si nos retiramos a la primera ola que hay de disturbios, de desánimo, de inconformidad, de angustia. No es posible, hermanos, que hagamos esto. Y yo cuando me pidió el pastor Raúl García que diera el mensaje, yo consideré que era muy importante hacer este llamado al ánimo, llamado a la acción. Una iglesia no se puede detener, no se debe detener, porque la iglesia es algo espiritual, que vamos a ir a las colonias que están aquí, más alejadas, para llevar un mensaje de salvación. Si en algún momento tú aceptaste a Cristo, fue porque alguien te habló. A lo mejor te habló ahorita, a lo mejor venía hablándote desde hace años, decenas de años. Tenemos el testimonio de nuestro hermano Ángel, que dice que durante 10 años le estuvo hablando el pastor Isidro. 10 años en el cual él, sí, espérame tantito, y luego, y mañana. Pero él, ¿qué hacía? El pastor decía orar y estar hablando. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, hermanos, a ser agentes de cambio en nuestra comunidad. Pero no es una organización filantrópica, como yo decía hace rato. Este es un problema de que si hacemos o no el trabajo, podemos repercutir en la vida o la muerte eterna de una familia o de una persona o de todo un grupo de personas. O sea, tan así es, hermanos, que si nosotros dejamos de hablar, dice la Biblia que las rocas van a hablar, las piedras van a hablar, porque el trabajo de Dios no se detiene. Si nosotros decidimos decirle no a Dios, Dios va a usar a otras personas y nos vamos a quitar el privilegio de haber sido bendecidos con la obra de Dios. Cuando nosotros trabajamos en la obra de Dios, nosotros somos los beneficiados. No, a nosotros nos están dando el privilegio. Mucha gente dice, oye, pero ¿por qué? Gente que es inconversa dice, pero ¿por qué hacen todo eso y cuánto les pagan? No pagan, es un trabajo no pagado. A todos los que son servidores es un trabajo no pagado. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos hacer es transmitir el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación. Entonces, si nosotros no lo transmitimos, alguien lo va a transmitir. Pero eso sí, nosotros estaremos perdiendo el privilegio de las bendiciones que Dios da sobre el pueblo que hace su obra y que cumple lo que Él ha establecido en su mandato, que es el de predicar el evangelio, hermanos. Y lo podemos ver claramente. Eso lo podemos ver como la palabra de Dios en el versículo 10 y 11. Vamos a leerlo en nuestras Biblias. Yo les pido que lo lean. Dice el 10 y 11, dice aquí: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que quien da, Dios, para que en todo sea glorificado, Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, hermanos. Entonces, si esto es un mandato, ese ministro, si Dios le dio el don, ministrelo. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos y capacidades. Qué triste, hermanos, es ver cuando una persona tiene un cúmulo de talentos
que solamente ocupa para su beneficio personal. Yo ayer leía un libro de Charles Stanley que dice cómo buscar el verdadero potencial de Dios para su vida. Y dice que una persona puede tener todo un conjunto de dones y de habilidades que mientras no ponga en las manos de Dios, nunca va a alcanzar su mayor potencial. Nunca va a valer para Dios, nunca va a valer realmente. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo habilidad, vamos a suponer que yo tengo la habilidad de ser un excelente ingeniero. Vamos a poner un nombre, ¿verdad? Así, ingeniero matemático, y en la maquiladora me está yendo excelentemente bien. Y voy ascendiendo y ya me volvieron a conferir otra responsabilidad donde empiezo a ganar y empiezo a ascender. Pero qué triste es, hermanos, que conociendo a Dios, porque me estoy refiriendo al pueblo de Cristo, en esta mañana me estoy refiriendo al pueblo de Cristo, qué triste es que ese don no lo ocupemos para difundir la obra de Dios. Qué triste, hermanos, cuando nosotros nos engolosinamos y no queremos darle a Dios nada. ¿Sabes qué es para mí? Esto es para mí. Hermanos, el trabajo requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere responsabilidad. Pero también qué gozo es cuando vemos hermanos que con todo tipo de dones deciden servir a Dios. A veces vemos hermanos que están, por ejemplo, los hermanos que están allá con las banderas, ¿verdad? Dice uno, oye, ¿qué trabajo? No, ese es un trabajo para la obra, para la gloria de Dios, y ese dignifica a la persona que lo está haciendo. El que está en la cocina, el que está barriendo, el que está decidiendo, todo el trabajo que se hace para la honra y gloria de Dios es algo que va a añadir bendición. Y es cuando nosotros, hermanos, tenemos que saber que si queremos, ¿quién de aquí quiere, levanta la mano, quién quiere realmente empezar a trabajar para Dios? A ver, 2 manos nada más, 1, 2, bueno, ya un poquito más, ¿verdad? Hermano, no le huya al compromiso, no le huya, hermano. No crea que, o sea, sí se está grabando aquí, pero no crea que la cámara está tomando para allá, ¿verdad? Es más, aunque se tomara, ¿verdad? Aunque se tomara, no creen que vamos a venir, hey, hermano, tú dijiste. Algo que le he aprendido yo a los pastores, y lo comentaba yo con Benjamín, a los pastores, tanto Isidro como el pastor Raúl García, es su manera práctica de ver las cosas. De repente decimos, vamos a ir a tal lugar, y llegan 3 nada más ahí. Y uno haciendo coraje, ¿verdad, Benjamín? Estábamos platicando, uno haciendo coraje, oye, no vinieron. Y los 2 pastores coinciden, hermano, con los que vinieron, usted no se preocupe, con esos empezamos a trabajar. Es un gran ejemplo, hermanos. Entonces no crean que cuando yo digo, a ver, alza la mano, no crean que vamos a venir, oye, hermano, usted dijo, desde aquí lo estaba viendo, ni veo, hermano. Estoy como Benjamín, ¿verdad? Que me pongo los lentes, pero ni veo. No, sino la realidad es que el compromiso es con Dios, hermanos. El compromiso es con Dios. Hasta que no tengo yo una verdadera gratitud por lo que Dios ha hecho en mi vida, es cuando yo me decido a trabajar para Dios. Hasta que no tengo gratitud por lo que Dios hizo en mi vida. Y a mí me impacta mucho cuando veo hermanos que son nuevecitos y ya están trabajando en la obra de Dios. Así nuevecitos, pero tienen tanto agradecimiento a Dios que se les nota, ¿sí o no? Se les nota, exudan agradecimiento. Se oye muy así, ¿eh? Exudan, sudan, ¿verdad? Gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque tienen gratitud en su corazón. Llega un momento de la vida en que todos nosotros, en algún momento tuvimos ese primer amor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo dejamos morir. Dejamos morir o nosotros lo matamos, ese amor. Y empieza a haber una mediocridad en nuestra vida, hermanos. Y no debemos de permitir, esto debe ser consciente. No, lo vuelvo a decir, no crean que de repente va a venir un halo de Dios y nos va a iluminar y nos va a mover así a trabajar. No va a ser eso, hermanos. Tenemos que decidir hacerlo. Tenemos que decidirnos a trabajar en la obra de Dios. Y al decir trabajar, me voy a referir a 2 puntos. Uno es irnos a la acción por medio de actividades espirituales. Eso es lo primero. Si no hay algo espiritual aquí, va a ser únicamente una reunión más, una asociación más, una organización más. Lo primero que tenemos que hacer es actividades espirituales. Hermano, si tú te quieres añadir a la obra de Dios, yo te invito a que lo primero que hagas es orar en tu casa. Ora por la obra de Dios que se está haciendo aquí. El enemigo es algo real. La gente atea, la gente que es atea o agnóstica, ellos creen que los cristianos atribuyen la palabra diablo a lo que es malo. Y hay cristianos que llegan a creérselo. Dicen, sí es cierto, a lo mejor ni existe. O sea, es el mal, pero le ponemos como que es diablo, como que es demonio. No es así, hermanos. En realidad sí existe Satanás.
existe, lo vemos en las Escrituras. Son ángeles caídos que buscaron en algún momento tomar la gloria de Dios y fueron expulsados por Dios, y es el motivo por el cual nosotros tenemos que hacer esta lucha espiritual. Tenemos que clamar en nuestra casa, tenemos que pedir, bendito Dios, danos unidad. Permite que las personas que están en la administración de la iglesia tengan esa unción para poder decidir. Permite que cuando haya esta actividad vengan gente, ponen los pensamientos de las personas que vengan aquí, porque cuando una gente es inconversa, oramos y pedimos a Dios que ponga en su mente, ellos dicen, empieza a haber una inquietud. Yo estoy seguro que muchos de aquí en algún momento vinieron a alguno de los eventos que la iglesia organizó, y que después digo, sí, me gustaría ir, sí, me gustaría ir, y de repente se le atravesaron cosas que impedían que usted pudiera ir, asistir, pero finalmente prevaleció el Espíritu Santo, que puso en su mente el querer como el hacer. Y en ese momento usted, cuando vino, se encontró con Jesucristo, con Dios mismo, y pudo usted ser salvo. Es decir, todo esto ocurre. No creen que cuando hay un evento, no creen que es nada más así de que mira una conferencia, ves que predique la hermana o el hermano y punto. No, es en el ambiente espiritual hay una lucha en la cual Satanás no quiere que usted conozca de Dios. Él no quiere, porque él quiere que la gente esté encadenada todavía a los vicios, a las adicciones, a la religiosidad, a todo eso. Pero cuando viene y clamamos, cuando una iglesia clama, empieza a haber resultados sorprendentes. A mí me sorprendió el miércoles. Maro nos llamó a arrodillarnos, y toda la iglesia estuvo arrodillada, clamando. ¿Que le da pena? No debe dar pena, porque estamos arrodillados ante Dios, ante el mismo Dios. Ante Él es el que nos estamos arrodillando y clamamos. Entonces, entre las actividades espirituales, hermano, yo le invito a que usted se sume también a venir a los cultos de oración, que leamos la Biblia, que clamemos, que ayunemos. De lo contrario, esto va a ser una lucha simple y sencillamente física y mental, nada más. A lo mejor yo voy a estar hablando, el pastor, el Benjamín, todos los hermanos que en algunas ocasiones predicamos, únicamente va a ser un mensaje motivacional que no va a pasar de ahí. No va a pasar de ahí. ¿Por qué? Porque para eso pues mejor contratamos a Miguel Ángel Cornejo, ¿va? Está mejor, ¿va? O Alex Day, los que lo conozcan. Pero no es eso, hermanos. Estamos hablando de transmitir verdad, transmitir vida a la gente. Y si la gente no tiene esa transmisión, dice la palabra de Dios que cómo creerán si no hay nadie que les predique, si no hay nadie que vaya. Nosotros lo estamos haciendo. Las actividades, en segundo punto, las materiales, son precisamente sumarse al trabajo físico y material de nuestra iglesia. Es tu iglesia, hermano. De repente decimos, es que ustedes, no sé si se acuerdan, ¿quién tiene por lo menos 10 años aquí en Reynosa? A ver, levante la mano. ¿Quién tiene 10 años? Ok. Bueno, si ustedes se acuerdan, había un eslogan que dijo un presidente de aquí municipal, que dijo, si vives en Reynosa, ¿qué decía? Eres de Reynosa. Cuando yo llegué aquí a Reynosa, yo dije, ¿por qué eso? Pues, ¿qué? O sea, no le lleva sentido. Hasta después empecé a ver, porque hay mucha gente que somos de otro lugar, que somos inmigrantes, bueno, que somos migrantes aquí, ¿eh? Entonces venimos y no nos sentimos parte de Reynosa. Bueno, no digo por mí, me refiero en general, ¿eh? La gente no se siente parte de Reynosa. ¿Por qué? Porque dice, no, es que yo allá, es que allá está mejor, es que allá deberías de ver cómo está verde, y que no sé qué tanto, mejor no digo, ¿eh? Porque estoy diciéndolo. Bueno, el caso es que la gente no se sentía de Reynosa. Y después de entender esto, vi que sí tenía muchísima, excelente frase, excelente. Ok, si vives en Reynosa, eres de Reynosa. Entonces trabaja por Reynosa, súmate al esfuerzo del trabajo. Lo mismo es aquí con la iglesia, hermanos. Si vienes a esta iglesia, eres de esta iglesia. ¿Verdad que queda bien? Si vienes a esta iglesia, eres tú parte de esta iglesia. No te sientas, hermano, excluido. No sientas que ellos están haciendo, no, nosotros estamos haciendo o nosotros estamos dejando de hacer. Si esto no va arriba, es porque nosotros algo dejamos de hacer. Dejamos de evangelizar, dejamos de participar en las actividades, dejamos de hablarle a nuestros vecinos de Cristo, dejamos de invitar, algo habremos dejado de hacer. Pero por el contrario, si esta iglesia sigue avanzando
como lo ha venido haciendo hasta ahorita, tengamos por seguro que nosotros vamos a poder decir, gracias a Dios yo estoy contribuyendo al trabajo de Dios en esta iglesia. Y Dios me va a bendecir porque así dice su palabra. Así dice su palabra, que Él va a bendecir a todo aquel que esté trabajando en su obra, todo aquel que se humille y será exaltado. Entonces, hermano, hermana, yo lo que quiero es llamarte a la acción, hermano, hermana. Yo quiero llamarte al entusiasmo. Deja toda rencilla, deja todo malentendido, deja toda fricción, deja toda malinterpretación. Un hermano me decía acertadamente, me decía, es que a veces, sí es cierto, influye mi estado de mi situación, sí es cierto, a mí me influye. De repente yo puedo estar pasando por una situación difícil y de repente soy muy susceptible a algo que dijo una persona, pero no era en realidad ese sentido. Pero hermano, vamos a ir más allá. Sí era con ese sentido. ¿A qué estamos llamados? A ver, ¿a qué estamos llamados? Si alguien nos ofendió, ¿qué estamos llamados? A pedir perdón y a perdonar. Estamos llamados a perdonar, porque muchas veces nos hemos trenzado en decir, no, es que no fue con esa intención, a veces, en otras ocasiones, pero aún cuando es con esa intención, hermano, estamos llamados a perdonar, porque si no, vamos a ser igual que el resto de cualquier persona que se reúne en una asociación. Vamos a llamarle Club de Leones, o los Rotarios, o quien sea. No, hermanos, nosotros estamos llamados a perdonar. Ahí es donde se va a reflejar el carácter de Cristo. Cuando nosotros tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. O sea, si nosotros no tenemos los frutos del Espíritu Santo, entonces en realidad no los vamos a reflejar. Cuando tenemos nosotros rencillas muy frecuentes y estamos no perdonando a nuestro cónyuge, a nuestra familia, a nuestros hermanos, es tiempo de que veamos que no tenemos los frutos del Espíritu Santo. Pero la buena nueva de las noticias es de que se los podemos pedir a Dios. Le podemos decir a Dios, dame, ayúdame. Hace rato que oraba Benjamín, decía, ayúdame. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo quiero, o sea, yo sí quiero, pero tú no te acercas. Tú eres el que no te... Ustedes, me refiero a todos nosotros, no nos acercamos a Dios. Y siempre queremos pedirle cosas que van a ir en nuestro beneficio, pero no aquellas que nos desafían a ser mejores personas, hermanos. Ese es el llamado, hermanos. Sumémonos a la acción. Tengamos claro esta visión que Dios le ha dado a esta iglesia, de ir tras miles de familias sin Cristo, miles de personas sin Cristo. Y yo lo decía en una ocasión, no es porque queramos competir, no se trata de eso, hermanos. No se trata de que, mira, quieren ser la mega iglesia, en absoluto. Realmente debe existir un dolor en nuestro corazón. Yo veo como hay gente que pasa por aquí y luego se queda viendo. ¿Sí la han visto, verdad? Bueno, yo creo que todos las hemos visto, ¿verdad? Pasan así y se quedan viendo. Y luego pasan por ahí y se quedan viendo y luego por ahí también pasan. O sea, de alguna manera estamos llegando a sus oídos. Pero no sé si en algún momento uno de nosotros ha ido. Yo me acuerdo de una familia que estaba viendo allá y luego le invitamos, fue Maro, ¿verdad? Fue Maro y fue Arcadio, me parece. Y fueron a verlas para invitarlas. No sé si esa familia esté aquí, o sea, si esos hermanos están aquí, pero se les invitó. Y eso estamos llamados a hacer, hermanos, a llevar el mensaje de salvación de Cristo, para liberar de cadenas, para liberar de ataduras. Hay gente, de veras, a mí es increíble, de veras, démosle gracias a Dios de ese privilegio que nos da de ser sus hijos. Porque ustedes estarán de acuerdo conmigo, cuando una persona está sin Cristo, empieza a vivir con tanta soledad, con tanta amargura, con tanta angustia, se preocupa por cosas que no es que nos preocupemos nosotros, claro que nos preocupamos, pero vemos que se preocupa de un modo que casi dice, a ver cuándo le da el mafata aquí, cuando se me cae esta persona, ¿verdad que sí? Porque es tanta su angustia que decimos, oye, pero, o sea, ponlo en manos de Dios, derrámate en Dios, descarga tus penas y la gente cuando lo hace, hay una restauración en su vida, hay restauración en los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios de aquí no han sido alcanzados por Dios y vino un despertar de amor en ese matrimonio? ¿Cuántos no hay aquí que pueden dar testimonio? Conozco a varios de aquí que Dios le añadió vida, porque es agua viva. Dios, Jesucristo es agua viva. Y entonces eso, hermanos, eso es lo que tenemos que transmitir, no quedarnos pasivos, hermanos. Seguir el trabajo. Gracias a Dios por esta iglesia, que ha sido una iglesia obediente, una iglesia de trabajo, una iglesia de acción, pero no perdamos el rumbo. Nosotros
no debemos depender de alguien o de algo o de que las cosas estén bien para seguir trabajando, porque la obra es de Dios, hermanos. Y si nos sumamos, tengan por seguro que Dios se va a agradar de esta iglesia, pero en lo individual de cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que Dios nos respalde y nos siga respaldando como hasta ahora en esta obra de Él.